¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Entonces, a ver, ¿me escuchan bien o se entrecorta o de repente se escucha un poco raro? Y se observa la pantalla, jóvenes, a ver, confírmeme para empezar. Ok, muchas gracias, Kevin. Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero me presento. A ver, ahí está. Bueno, en esta oportunidad les estoy enseñando el tema de la semana 3, ¿no? Del cálculo eh, avanzado para ingeniería. El profesor de ustedes, Mario Oria, lo estoy reemplazando por una licencia médica, ¿no? Bueno, entonces tengo entendido que están viendo o ya han visto lo que corresponde a funciones de dos o tres variables, ¿correcto? Eso se ha visto la semana anterior. Han visto cómo se deriva una función de dos o tres o más variables incluso respecto de cada una de sus variables, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo coloco, a ver, a modo de recordar también, ¿no? Para ver si están frescos en esto. A ver, si yo coloco aquí esta función que podemos observar, evidentemente es una función de dos variables, ¿no? En específico, dos variables independientes, como lo son x y y, ¿cierto? Así tal cual, yo ya puedo decir que x y y son las variables. Ahora, la regla de correspondencia, a ver, pongamos que la regla de correspondencia fuese así, ¿no? Entonces, a ver, o sea, x al cuadrado coseno de y. Entonces, chicos, ¿cuál es la derivada de f respecto de la variable x? Es decir, ¿cómo calculamos esto de acá? A ver, ¿alguien me podría decir cuánto sale? No sé, pueden comentar, pueden inclusive activar su micrófono, su audio para poder escucharlos también, ¿correcto? A ver, me indican entonces, chicos, voy a apagar mi cámara para que no haya tanto problema de conexión. A ver, Yanela, a ver, está por ahí Brandon, Eric, Yair. A ver, los presentes, Kevin, Lincoln. A ver, ¿cómo es esta derivada? A ver, por ahí lo tienen. Es sencillo, ¿no? 2x. Muy bien. En sí, Jorge tiene cierta razón, es 2x, porque realmente yo derivo solamente lo que corresponde a la variable x, ¿verdad? 2x. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó con el coseno? Bueno, el coseno queda tal cual. ¿Por qué queda tal cual? Porque visto respecto de la variable x, coseno de y es constante, ¿verdad? Queda tal cual. Excelente. Por ejemplo, ahora si yo quisiera saber la derivada de f respecto de y, por ejemplo, ahora ¿cómo sería? ¿Seguiría siendo 2x coseno? A ver, ¿cómo sería? A ver, Sería menos x cuadrado seno y. claro, ¿no? Menos x cuadrado seno y. O sea que ahora el x cuadrado, ojo, el x cuadrado para mí resulta ser una constante. Y cuando yo hago derivaciones, por lo general las constantes se mantienen, ¿verdad? Ah, ¿y quién derivo? Derivo la parte del coseno. Yo derivo el coseno, recordemos que la derivada del coseno es menos seno. Y de la variable, ¿no? Variable. Muy bien, eso es lo que necesitamos recordar, es decir, necesitamos tener claro ya qué significa realmente derivar respecto de x, respecto de y, o en general respecto de alguna de las variables. Muy bien, eso es lo que se ha visto en las clases anteriores. Excelente, chicos. Entonces, profesor, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en realidad, cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de medir algunas cantidades como la temperatura, como inclusive la fuerza que tiene algún cohete, ¿no? En su desplazamiento, en realidad se involucran muchas variables. Entre ellas son las variables de espacio o variables espaciales, que son básicamente X, Y, Z,
¿no? Para indicarme la noción de altura, de cuánto a la derecha se ha ido, cuánto al frente, atrás, etcétera. Esas son las variables espaciales. Pero también tenemos otra variable, ¿no? Que se suele agregar, que es la variable del tiempo, ¿no? Entonces, en sí, de forma indirecta, estaríamos trabajando con muchas variables, con 4 variables, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que saber cómo derivar. Muy bien, chicos, ese es el objetivo del día. A ver, entonces, el tema de hoy que vamos a hablar es para ayudarnos a derivar esas funciones con tantas variables, ¿no? Vamos a hablar de la regla de la cadena, ¿correcto? Y vamos a hablar de algunas aplicaciones que podemos encontrar, ¿no? Sobre todo, como les he mencionado, en la temperatura. Muy bien, entonces, a ver si alguien me puede apoyar por aquí. A ver, por ejemplo, podría ser Rodolfo. Rodolfo, ¿podrías leer el logro de la sesión, por favor? A ver, no sé, ¿está Rodolfo por ahí? Sí, profesor. A ver, por favor, ¿me puedes ayudar con la lectura del logro de la sesión? Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante aplica e interpreta la regla de la cadena para funciones de varias variables y lo generaliza para funciones de varias variables desde los puntos de vista físico-geométrico, para así poder modelar problemas de las ciencias básicas. Exacto, muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Sí, chicos, lo que debemos lograr acá es manejar correctamente, ¿no? E interpretar y aplicar lo que nos va a decir la regla de la cadena. Si lo aprendemos para funciones de 2 variables, ya la misma idea sería para 3, para 4 o para las variables que se me presenten. Y obviamente siempre tener en claro qué cosa significa físicamente esto, ¿no? O geométricamente. Eso lo vamos a ver en las aplicaciones. Muy bien, entonces vamos a empezar dando qué cosas de frente la regla de la cadena. Vamos también, ay, acá se me fue el resto. Vamos a poner la regla general. La regla general se refiere a básicamente cuando hay varias variables, no solo para 2. Y las aplicaciones. Muy bien, entonces, para no estar demorándonos en hacer los cálculos, ¿no? Sobre todo ya para sus exámenes, acostúmbrense a usar la calculadora. Por ahí también les puede ayudar con la página, que también es una calculadora Symbolab. El propio GeoGebra es muy útil en lo que respecta a la parte geométrica, ¿no? Y también el Wolfram, ¿no? Que hace una misma labor que el Symbolab. Muy bien, se supone que se está trabajando con ello. Si igual tienen por ahí alguna duda de cómo trabajar, me avisan, ¿no? Para poder también yo guiarlos de repente al final de la clase. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a plantear el caso de la regla de la cadena para 3 variables y vamos a aprender cuál es la lógica de esto. Entonces, tenemos una función, ¿no? Una función W, fíjate acá. W es la función y sus variables son X, Y, Z. ¿Correcto? Ahí está. O sea que yo voy a tener a priori la pregunta de la derivada de W respecto de X, la derivada de W respecto de Z o respecto de Y. Eso es lo que yo ya hace ratito en el ejemplo inicial hemos visto. Bueno, esta es una función de 3 variables, ¿no? Y acá hay algo adicional. Lo adicional es que cada variable, mira, lean acá, cada variable, ¿a qué se refiere con cada variable? O sea, a las variables X, Y y Z, ¿verdad? Acá entre paréntesis X, Y y Z. Cada variable X, Y o Z depende de otras variables, depende de las variables U y B, ¿correcto? Depende de unas nuevas variables U y B. O sea, fíjense lo siguiente, ¿ah? Digamos, en un esquema muy genérico, yo podría tener lo siguiente, ¿ah? Mira, yo podría tener g de x, y z. Una regla de correspondencia sencilla podría ser x al cuadrado más y más z al cuadrado, por ejemplo, ¿correcto?
Pero, ¿qué me dicen aparte de esto? Muy aparte de haber tenido cómo funciona la función g, pero x como función depende de u y b, o sea que yo podría considerar a x de repente como u por b, podría ser, ¿no? Y lo mismo para y, depende de u por b, podría ser que y en algún caso sea u cuadrado más b. Y por último, el z también dependa de u y b y puede ser de repente u más b. O sea que g, si bien es cierto, depende de las variables x, y, z, y g, perdón, y x, y, z dependa de las variables u y b, entonces uno podría decir, a ver, si g depende de x y x depende de u, entonces por transitividad g depende de u, ¿verdad? ¿No? Uno podría interpretarlo así. G depende de quién? Depende de x. Y x depende de u. Bueno, de u y b, pero vamos a ponerlo en particular de u. Ah, entonces, por transitividad, chicos, ¿qué podríamos decir? Que g depende de quién. ¿De quién depende g? De De U. u, ¿verdad? Esa es, digamos, la interpretación que queremos tener claro para ver cuál es el propósito de esto. O sea que yo, digamos, siendo muy, digamos, a ver, ¿cómo es esta palabra? Siendo muy sencillo, siendo muy práctico, ahí está, siendo muy práctico, yo puedo decir, al fin y al cabo, g depende de u. ¿Por qué? Porque x depende de u y g depende de x, ¿verdad? ¿No? Así también mismo yo puedo poner que g depende de u. Ah, ya, o sea que desde ese punto de vista, u y b también serían variables de g. Pero eso ya como que es solamente para conocer. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, bueno, G o W, ¿no? Yo lo he puesto G, que lo puedo cambiar con W. Ya, ahora sí. Entonces, este es el esquema que estamos planteando, ¿no? Estamos diciendo que G depende de X y depende de B, perdón, de X y de Y de Z, ¿verdad? Pero también estamos diciendo que X depende de U y depende de B. Y depende de U y depende de B, y Z depende de U y depende de B. Entonces, como les había mencionado, al fin y al cabo, W depende de U y W depende de B, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver, por el momento queremos entender solamente el hecho de por qué W llega a depender de U y B, y que creo que ha quedado un poco claro. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si a nosotros nos preguntan cuánto es la derivada de W, pero no respecto de X, sino respecto de U? ¿Verdad? Eso es lo nuevo, por así decirlo. Y bueno, o también me pueden preguntar cuánto es la derivada de W respecto de B, ¿no? La misma situación. Entonces, para poder hallar esta derivada, sí tenemos que aplicar una fórmula, ya que no es directo el cálculo, ¿correcto? La fórmula es esta de acá. Quizás ahorita, como lo pueden notar, a su profe, y eso cómo yo me lo puedo aprender, cómo me lo puedo memorizar, ¿correcto? Por ejemplo, ahí está, derivada de W respecto de U y respecto de B. Si se dan cuenta, chicos, ¿no? Porque son tres variables, entonces hay, bueno, tres sumandos, por así decirlo, ¿correcto? ¿Y cómo es la lógica de aprenderme esto? Bueno, primero vamos a leer cada derivada y después vamos a darle la regla práctica. A ver, mira, vamos a interpretar cada derivada, ¿no? Esto es la derivada de W respecto de U. Viene a ser igual a la derivada de W respecto de X multiplicado por la variable, por la derivada de X respecto de U. Pero no solo es para X, sino eso se tiene que hacer para las otras variables. Eso quiere decir que hay que sumarle la derivada de W respecto de Y por la derivada de Y respecto de U,
y con la última variable, derivada de W respecto de Z por derivada de Z respecto de U, ¿verdad? Profe, y si hay más variables, de repente es X, Y, Z y K, bueno, agregamos las que aparezcan, ¿correcto? Agregamos las que aparezcan. La misma situación para la derivada de W respecto de V o de V chica, ¿no? O de V nada más. Podría ser, ¿no? Es en realidad derivada de W respecto de X por derivada de X respecto de V, más derivada de W respecto de Y por derivada de Y respecto de V, más derivada de W respecto de Z por derivada de Z respecto de V. Bueno, quizás a primera vista resulte ser un poco engorroso, ¿no? Tratar, memorizar esta formulita, pero lo que hay que memorizar, al menos para mi recomendación, sería este esquema. Es decir, yo identifico primero quiénes son las principales variables, que las veo aquí, ¿no? W es X, Y, Z. Después, entre comillas, llamaría esto como variables secundarias, porque son variables de las variables, ¿no? Variables de las variables. Pero bueno, entonces, una vez, digamos, haber hecho este esquema, a mí me piden la derivada de W respecto de quién? De U. Y comienzo a pintar, ¿no? En el esquema que tengo, todos los U que conozco y el W. ¿Y qué hago? Hago el camino nada más. Acá hay un camino, acá hay otro camino y acá hay otro camino. ¿Eso qué quiere decir? Que en el camino que haga acá, a ver, en este camino, ¿qué debo hacer? Debo derivar W respecto de X, ¿no? Ahí está. En este otro camino, debo derivar X respecto de U. Y como están en un mismo camino, los multiplico. ¿Verdad? Ahora, ¿qué haríamos aquí, chicos? Profe, W y Y. Ah, ya. Derivamos W respecto de Y. Seguimos el camino. ¿Y quién sería ahora acá? ¿Derivada de quién, chicos, respecto de quién? A De ver. Y con respecto a U. De Y con respecto de U. Excelente, ¿no? Igual y se multiplican porque estamos, como quien dice, en un mismo camino. Y para finalizar, tendríamos la derivada de W respecto ¿de quién? Z. De Z, multiplicado por la derivada de Z respecto de U. Entonces, ya más o menos identificando esos caminos, si te das cuenta, cuando yo comienzo a multiplicar estos dos, ¿dónde lo encuentro? Aquí, ¿verdad? Ahí está. Más, si multiplico ahora estos dos, ¿dónde los encuentro? Por aquí, ¿correcto? Y luego, para finalizar, si multiplico, a ver, qué color, esto creo, ya. Estos dos de aquí, ¿dónde lo encuentro? En el tercer sumando. O sea que en lugar de esforzarme en aprenderme la fórmula, que obviamente es válida, lo puedo hacer de repente con una noción más amigable, ¿verdad? No sé qué les parece eso a ustedes, chicos. Están, digamos, ¿qué mejor le parece, no? La idea de hacer los caminitos, ¿no? O de repente memorizarlo. Bueno, en realidad hay que acostumbrarnos eso de los caminitos para tener noción porque sirve para, en realidad, más variables. Imaginemos que tengamos 7 variables, ¿no? Si queremos, digamos, con los caminitos se va a llegar a entender. Muy bien, pero mejor hay que practicar, ¿verdad? A ver, hay que aplicar esta idea. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer un ejemplo al inicio y ustedes tienen que hacer el segundo ejemplo. A ver, yo voy a hacer un ejemplo de repente, voy a poner que, bueno, de frente voy a poner, ¿no? G de X, Y, Z sea igual a X cuadrado por Y más Y por Z al cuadrado más, de repente, X coseno de Z. A ver, ya un poquito así como para operar bastante. Además, fíjense que X, Y y Z dependen de U. O sea que esto sería de repente 2U
más b cuadrado, que y, que sea, por ejemplo, u cuadrado menos 3b, vamos a ponerlo, ¿correcto? Menos 3b, y que z sea, a ver, solamente por colocar, logaritmo de u más exponencial de b, ¿no? Para ir variando. A ver, entonces, fíjense, vamos a darle lectura a esto. Entonces, G depende de quién. Directamente, ¿quiénes son sus variables principales, chicos? A ver, ¿qué me dicen? X, Y, Z. Claro, ¿no? Muy bien, excelente. G depende de X, G depende de Y G depende de Z. Excelente. Ahora, adicional a esta dependencia, me dicen que X depende de otras dos variables, de U y de B. V. Muy bien, excelente. U y B, acá también U y B. Muy bien, ahí está. Entonces, ya más o menos recordando la idea de los caminos, yo solamente para plantearlo, a ver, vamos a poner derivada de U de G respecto de U. A ver, yo voy a hacer eso y ustedes van a hacer la derivada de G respecto de B, ¿les parece? Entonces, miren, primero yo voy a pintar las variables involucradas. G y U. Acá está G, acá está U. Pero recuerda que tienes que localizar todas las U. Ok. Y luego simplemente voy a trazar los caminos, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, ya está todo, ya. El resto sería recordarme que cada camino significa hacer la derivada. A ver, en este primer camino, aquí, ¿no? Como para ir de acá a acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Derivada de quién? Derivada de G respecto de X. Y en este segundo camino, ¿qué tengo que hacer? Derivada de X respecto de U. Vamos a ponerlo así entonces. Derivada de G respecto de X por derivada de X respecto de U. Recuerda, estas derivadas en un mismo camino se están multiplicando. Bueno, ahora en el segundo caminito, lo voy a poner acá chiquito nada más, derivada de G respecto de Y, y en el otro de aquí que le queda sería derivada de Y respecto de U. ¿Correcto? Ahí está. Siguiente, chicos. A ver, en este tercer camino, voy a escribir acá, y ustedes me van a decir el tercero. A ver, voy a poner entonces derivada de G respecto de Y por derivada de Y respecto de U. A ver, ¿cómo sería el tercero, chicos? Derivada de G respecto de Z. Derivada de G respecto de Z, muy bien. ¿Qué más? ¿Eso nada más? Por la derivada de Z respecto a U. Excelente, muy bien. Si te das cuenta, en realidad lo que nosotros hemos hecho, ahí está la fórmula, pero no es todo el trabajo, ¿no? Porque el trabajo realmente es hacer las derivadas. Así que vamos a comenzar a hacer las derivadas por aquí. A ver, ¿quién es la derivada de G respecto de X? Entonces, observo la función. A ver, entonces, y hago la derivada de G respecto de X. A ver, fijémonos en todo caso cuánto sería. A ver, mira, yo veo que acá está lo que contiene a X y aquí, ¿correcto? ¿Cómo sería este término de acá? A ver, Yanela, ese término respecto de X, ¿qué característica tiene? ¿Es un término importante o cómo sería? Pero, Claro, ¿no? La derivada de eso sería cero porque es una constante en sí. Así que yo solamente voy a derivar, si es que estoy haciendo la derivada respecto de X, yo solamente voy a derivar lo que contenga a X. Profe, ¿y qué hago con lo que no contiene a X? Lo trato como si fuese una constante y yo sé que al derivar una constante eso me tiene que dar cero. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, ¿cómo sería la derivada acá? A ver, ¿así está bien, chicos? Hacemos la derivada del primer término. Profe, solo ha derivado x al cuadrado, ¿no? Como 2x y el y a ser constante, lo hemos dejado. Muy bien, eso es lo que hemos hecho. A ver, ¿cómo sería entonces la derivada de este tercer término? Más uno sería.
Más 1. ¿Dónde es más 1? X Más coseno. 1 de Z. Claro, claro, la derivada de x es 1, ¿verdad? Pero recuerda que 1 se debe multiplicar por el coseno de z. O sea, ¿qué quedaría? Coseno de z nada más. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí. Hemos derivado x, ¿ah? El coseno de z es constante, o sea, es como si fuese 5, ¿verdad? Entonces 5 se mantiene y solo derivo a x. La derivada de x es 1 y colocaría 5. Bueno, pero habíamos dicho que es coseno de z. Ahí está. A ver, ¿cómo sería la derivada de g respecto de y? A ver, chicos, ¿cómo sería la derivada de g respecto de y? Ahora me centro en los que tengan a la variable y. Acá está y aquí está. ¿Qué hago con este tercer término en este caso, chicos? Pero, 0, ¿no? ¿Por qué? Porque actúa como una constante para la variable y. Muy bien, así que ¿cómo me quedaría la derivada entonces aquí, chicos? X cuadrado. X cuadrado para el primer término y para el segundo término, Z cuadrado. Z cuadrado. Excelente. Muy bien, ahí está. Profe, ¿qué ha hecho? Solamente hemos derivado y, que la derivada de y respecto de y es 1, y se mantienen las constantes, ¿no? 1 por x al cuadrado, 1 por z al cuadrado. Nada más. Muy bien, ahora como tercer punto, ¿cuánto es la derivada de g respecto de z, chicos? A ver, ¿cuánto es la derivada de g respecto de z? Sería 2Z. 2YZ. 2z más A ver, ya, 2z, ok, ¿qué más? Pero así solo. No, 2YZ. 2, 2y z, Claro, sí. 2YZ, ¿verdad? El Y se queda tal cual. Entonces, para mantener un orden, 2YZ, ahí está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Eso solito? Menos el seno de X. Menos Mm, el seno de Menos X, X, menos X, seno allá. de Z. Seno de Z, claro, ¿no? Ahí está. Es como derivar coseno. Yo sé que la derivada del coseno es menos seno. Ah, pero no me olvido que es menos seno de Z y X se queda como es constante. Y eso sería, ¿no? Lo que tengo para las derivadas. Muy bien. Pero adicional a ello, chicos, necesitamos, y eso lo vamos a escribir por aquí, las derivadas de x respecto de u. A ver rápidamente cuánto es la derivada respecto de u. Vamos a averiguar también la derivada de y respecto de u y la derivada de z respecto de u. A ver, ¿cuántos serían, chicos, aquí? A ver, ¿cuánto sería? A ver, la derivada de x respecto de u. Ahora me voy aquí, ¿no? ¿Cuánto sería ahí, jóvenes? Recuerda que b y u son independientes. O sea que b es constante para u y viceversa. ¿Correcto? A ver, entonces, ¿cuánto sería la derivada de x respecto de u? Aquí está x, chicos. 2 más V al cuadrado. Claro, ¿no? 2 porque es la derivada de 2u, ahí está. Pero ¿por qué yo sumo esto, chicos? Si es una constante. Uy, perdón, creo que cancelé, ya. Un momento que se apresté. Ya, ahora sí, disculpen, chicos. Estaba diciendo, ¿por qué el compañero dijo 2 más b cuadrado, ¿verdad? Pero cuando yo derivo una constante, porque se supone que b es constante respecto de u, ¿me debería dar 0 o no? ¿Cierto? Entonces, yo no debería sumar esto porque lo que sumaría es su derivada que es 0. O sea, tendría 2 más 0, que sería 2 nada más. ¿Se comprende? A ver, practiquemos con el segundo. A ver, ¿cómo sería la derivada de y respecto de u? 2u. 2U. 2u, ¿verdad? Porque lo otro que estoy restando sería restar la derivada de una constante, que eso es 0. 0. Profe, entonces, ¿cómo es que en los anteriores se mantiene la constante? Fíjate, la constante se mantiene porque veo que se está multiplicando, ¿verdad?
Cuando se trata de una suma o resta, es porque estoy sumando o restando el 0. A ver, por último, chicos, la derivada de z respecto de u. ¿Cómo sería? 1 sobre u. 1 sobre 1. Hay que recordar las derivadas de las funciones elementales. Muy bien, entonces, una vez tenido todos los ingredientes, por así decirlo, habría que reemplazar, nada más. Habría que reemplazar. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ya. Entonces, vamos a reemplazar lo que me dice la regla. A ver, en la regla, el primer término sería la derivada de g respecto de x, que sería 2xy más coseno de z. Y se multiplica inmediatamente por la derivada de x respecto de u, que en este caso sería 2 nada más. Se sumará la derivada de g respecto de y, que básicamente es esto de acá, y se les multiplica la derivada de y respecto de u, que en este caso es 2u, ¿verdad? Que en este caso es 2u. Más, finalmente, el tercer término sería todo esto de acá, 2xz menos x seno de z, y esto se multiplica por 1 entre 2. ¿Correcto? Luego ya es cuestión de hacer las operaciones que consiste en multiplicar, ¿verdad? El 2 por 2x, ¿no? A ver, sería 4xy más 2 coseno de z. Luego tendríamos aquí 2x, no, 2x cuadrado por u, más 2z cuadrado por u, más 2yz sobre u, menos x seno de z sobre u, ¿verdad? Y así uno ya comienza a tener las derivadas. Muy bien, digamos que esto es como que el paso casi final, porque ya luego sería reemplazar. Es decir, derivada de g respecto de u es 4x. Pero chicos, ¿x quién es? X es esto. Ah, miren, miren, o sea que, claro, es x, profe, sí, pero ¿yo qué voy a escribir? Yo escribiría, en realidad, lo que x vale para u y b. En este caso, 2u más b cuadrado. Date cuenta, esto nada más. Ahora, ¿quién más? Por y, profe, sí, pero por y, ¿por qué no lo ponemos como lo que vale para u y b? Y sería todo esto. ¿Se entiende, chicos? Digamos que esa es la respuesta ya final. ¿Ok? Pero nosotros, nuestros problemas con los cuales vamos a trabajar, evidentemente no van a ser, digamos, tan largos, ¿no? Yo, si se acuerdan, he puesto un problema ahí como para que se vaya entendiendo. Muy bien, chicos. A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda por ahí? La idea es que se entienda la funcionalidad de la regla de la cadena. Está bien, profe, ¿Correcto? sí se entiende. Muy bien, a Profe, ver. Sí, dime. todo claro, profe. Ah, ya, ok, muchas gracias. Profe, Sí, dime. entonces solo esa derivada parcial, la diferencia entre la suma y la multiplicación, ¿puede volver a explicar eso, por favor? Ya, mira, vamos a poner un caso. Mira, voy a ponerte, a ver, x que sea 2u más 3b y otra función abajito, x que sea eh, u cuadrado por b. ¿Te parece? A ver, la misma pregunta. ¿Quién sería la derivada de x respecto de u? Ah, ya, derivo esto, ¿cierto? Pero te das cuenta, a ver, la respuesta más fácil, ¿quién es? Primero derivo esto, ¿cierto? ¿Cuánto saldría? Ahí sale 2. 2, ok. Yo tendría que sumarle la derivada de quién? La derivada de esto. A ver, entonces deriva, ¿cómo derivarías respecto de u? ¿Ah? O si yo derivo 3, a ver, ¿cuánto es derivada de 3 respecto de u? 3. 0, 0, ¿por qué 0? porque es una constante. Porque es una constante, ¿verdad? La derivada de cualquier constante va a ser 0 siempre. Ahora, profe,
Ya, pero B es una variable. Ya, pero acá lo que estamos diciendo es que respecto a U, B sería considerado como una constante. O sea, 3 es una constante, B es una constante. El producto obviamente va a ser una constante. ¿Eso qué significa? Que en el fondo, ¿qué cosa estoy derivando? Una constante, ¿cierto? La constante entonces derivada, 0. Por eso que aquí me queda 2 nada más. Ahora, en este otro ejemplo, donde aparece que B multiplica, a ver, no voy a poner B, voy a poner 5. ¿Te parece? ¿Cuánto sería la derivada entonces de eso? 10U. 10U, excelente. ¿Pero por qué 10U? Porque en realidad es 2U por 5, ¿verdad? El 5 se ha mantenido o no. Porque es una constante que multiplica. Una cosa es una constante que sume o reste, y otra cosa es diferente, es que multiplique o divide. Ahora mira, ya, profe, entonces siempre es por 5, claro, porque es constante. Pero, ¿y qué tal si es una constante representada con B? ¿Cuánto sería? A, 2U por cuánto? Por la constante, ¿verdad? Por B. Y eso sería, digamos, en la lógica de eso. ¿Se entendió ahora sí? Sí, profe. Vale. Ok, muy bien. Entonces acá vamos a ponerlo de repente en una cajita para notar esa diferencia. Muy bien, chicos, tómenle un pantallazo, por favor, a esto de aquí para poder avanzar. Creo que ha sido un problema un poquito extenso. Ya, a ver. Voy a borrarlo entonces, chicos. Ahora, la siguiente regla, por ejemplo, es cuando ahora tengo una función igual, pero de 2 variables nada más. Y que ambas variables dependan del tiempo, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros haremos es el camino, ¿no? Si a mí me preguntan, a ver, ustedes me van a corregir si en el caso estoy mal, derivada de W respecto de T. Entonces, ¿qué hago, profe? Recuerda que haríamos los caminitos, ¿verdad? Que conectan a W y a T. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿acá qué tendríamos? Acá tendríamos derivada de quién, chicos. A ver, recordemos cómo es la reglita. Derivada de W respecto de X. Claro, ¿no? Ahí está, muy bien. Derivada de W respecto de X. Excelente. ¿Y acá quién iba? Derivada Derivada de de X X respecto a con T. respecto a T. Exacto, ¿no? Ahí está. Entonces, derivada de W respecto a T tiene un primer resultado, que sería derivada de W respecto de X por derivada de X respecto de T. Pero me falta lo del otro caminito. ¿Y cuál es del otro caminito? Derivada de W respecto de Y, derivada de Y respecto de T. Ahí está. Y listo. Eso, digamos, ya sería, ¿ves? Es la misma regla de la cadena, pero es una regla de la cadena, digamos, elemental, ¿correcto? Es una regla de la cadena elemental. Muy bien, entonces igual voy a borrar esto porque aquí está escrito de forma más ya con el texto mismo. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces pasemos ahora sí a los ejercicios. A ver, yo tengo ahí una función, ¿de cuántas variables, chicos? A ver, ¿de cuántas variables es esta función? A ver, ¿ahí se puede ver o falta datos? Dos. Falta datos. Dos variables. 2 variables, ¿verdad, profe? ¿Y de dónde saca 2 variables? El Cuadrado. dominio X cuadrado R. es 7. Ya, entonces XY, ¿cierto? Claro, ahí, mira, entonces, leyendo nada más esto, ya sé cuántas son las principales variables. Bueno, 2 entonces. Muy bien. Entonces, D en específico es el dominio.
¿correcto? A ver, entonces el dominio sería casi todo el plano R2, pero hay que quitarle, ¿qué cosa? Hay que quitarle el eje X, ¿correcto? Hay que quitarle el eje X. A ver, ¿por qué, profe, hay que quitarle el eje X? Porque esto en realidad representa el eje X. ¿Ya? A ver, esto como dato adicional, vamos a ponerlo acá, es el eje X. ¿Sí? Muy bien. A ver, y además se cumple una situación, que la derivada de f respecto de x en cierto punto, coma, la derivada de f respecto de y también en ese mismo punto es 1, menos 12. A ver, acá vamos a colocar entonces la primera información importante, ¿ah? Bueno, esto es paréntesis, ¿ah? Derivada de f respecto de x en cierto punto. Por el momento no sé quién es este punto, pero hay que escribirlo. Derivada de f respecto de y en el mismo punto. Y eso es igual a 1, menos 12. ¿Correcto? A ver, esta información, ¿cómo la podemos procesar? A ver, ¿qué significa? Que la función ha sido derivada y el resultado es este punto. Claro, ok. A ver, entonces sí, pero, en específico significa que la derivada de f respecto de x en el punto P, ¿cuánto es? 1. 1, ¿no? Es como comparar componente a componente. Primer componente, segundo componente sería segundo componente. Ahí está. Muy bien. Ahora, derivada de f respecto de y igual menos 12 sería. Ok, esa es, digamos, la información inmediata que da esta información. ¿Qué más? Bueno, ahí dice, ¿no? Además, x y y dependen de la variable t. Ah, ya. Entonces, mira, cuando yo leo esta frase, las variables x y dependen de la variable t, yo ya puedo armar mi figurita de cómo es que se distribuyen las variables. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la segunda información con el cual podemos procesar es que, a ver, f inicialmente, ¿de qué variables depende, chicos? A ver, f depende de qué variables. De X y Y. De x y y, ¿verdad? X depende de x y y. Entonces, y depende de qué variables. Y y x dependen de la variable t, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dice en el problema. Ok, tendría entonces este esquema. Muy bien. Ahora, de modo, mira, ahora acá tenemos, para el tiempo t igual a 0, se cumple esto de acá. A ver, mira, la otra información, vamos a ponerlo por aquí. La otra información es que x' en 0 es igual a 2. Aquí hay que saber leer esa información porque en realidad significa que la derivada de x respecto de t evaluado en el punto 0 es igual a 2, ¿correcto? Igual aquí, derivada de y en 0 es igual a 4, pero realmente, ¿no? De forma ya más explícita, significa esto. Ahí está. Muy bien, entonces esa es la segunda información que hay que procesar, hay que, más allá de que me lo coloquen, habría que nosotros buscarle un mejor entendimiento. Y ahora me dicen también que en realidad el punto P que inicialmente no parecía un poco como que se estaba colando, realmente es X0, Y0. Muy bien, eso nada más. Bueno, podemos inclusive mantener ese dato por acá. Entonces, P es igual a X evaluado en 0, Y evaluado en 0. Muy bien. Calcule el cambio de F, a ver, calcule la variación, no, la razón de cambio, ¿verdad? A ver, dice, calcule la razón de cambio de F con respecto a T. A ver, chicos, cultura general.
¿Qué significa razón de cambio de f con respecto a t? ¿Qué cosa? La derivada, ¿verdad? Me están pidiendo prácticamente la derivada. Muy bien. O sea, me están pidiendo, por aquí, derivada de f respecto de t. En el instante de t0, ¿ok? Derivada de f respecto de t para t igual a 0. Así vamos a ponerlo. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Vamos a ponerlo así es. Así se pone, ¿correcto? Ok. Ah, ya, pero básicamente, ¿cuál sería la regla de la cadena, chicos? A ver, ¿cuál el caminito? Hay que unir lo que quiero derivar, t y f. O sea, básicamente serían estos dos caminos. Entonces, rápidamente, yo sé que es la derivada de f respecto de, a ver, X. respecto de x por derivada de x respecto de t, ¿verdad? Más ¿quién? Derivada de f con respecto a y. Derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto de t. Muy bien, pero acá hay que darle la interpretación adecuada porque ya es un problema con valores específicos. Mira, solamente sería así. Date cuenta, cuando t, y acá se procesa esta información que quedó pendiente. Cuando t es igual a 0, el punto P obviamente es x0, y0. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa evaluar? O sea, ¿qué significa haber colocado esa rayita en T0? Que yo voy a evaluar en el punto cuando T va a ser 0. O sea, ¿en qué punto evaluaría acá, chicos? Cuando T es 0, ¿el punto cómo es? X0, Y0, ¿no? O sea, evaluaríamos en el punto P. Entonces, en específico, acá lo que debemos colocar es la derivada de f respecto de t en el punto P. 1 y menos ¿Correcto? 1. ¿Por qué? Porque aquí es en t igual a 0. ¿Qué significa que el t sea igual a 0? Que el punto va a ser P. Acá entonces sería derivada de f respecto de x. Y acá sí, no hay problema, seguimos en el punto P por la derivada de x respecto de t en el punto 0, en el tiempo 0, ¿correcto? Más derivada de f respecto de y en el punto P por la derivada de y respecto de t en el tiempo 0. Eso, digamos, es lo que habría que agregar. Y si nosotros nos damos cuenta, ya podemos ir colocando, por ejemplo, ¿quién es este término de acá? ¿Dónde lo veo? Mira, aquí. ¿Cuánto sería entonces eso, chicos? 1, 1 multiplicado por, ahora la segunda información. 2, Acá está. ¿Dónde está eso? Aquí. ¿Correcto? Muy bien, eso sería entonces 2. Más, ahora la derivada de y respecto de, perdón, derivada de f respecto de y, me estoy cruzando ya. A ver, ¿cuál sería esto de acá? Menos 12. Muy bien. Listo, multiplicado por ahora la derivada de y respecto del tiempo, chicos. ¿Eso sería cuánto? Derivada de y respecto de 4. t. 4. 4, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ah, ya. Entonces, por 4. Listo. Eso es la derivada de f respecto de t en el punto, en el instante t0, ¿no? Ponemos, por ponerlo así, ahí está. ¿Y esto cuánto sería? Eso sería por menos 46. O sea que acá tenemos que la derivada de f en el tiempo t en p es igual a menos 46. Otra forma de representar esto mismo sería también así, ¿no? Porque se sobreentiende que es cuando el tiempo es 0. Menos 46.
Ok, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Pero se lo puede explicar de nuevo? Claro, claro, de hecho, de hecho. A ver, mira, entonces, en este problema que es como que tiene bastante lectura, hay que saber ir procesando los datos, la información que uno tiene. Procesar significa cómo lo entendemos nosotros. O sea, profe, es analizarlo y sacar los datos y simplemente reemplazar, por lo que veo, ¿no? Claro, reemplazar en la fórmula que tú tienes cuando has hecho la regla de la cadena. Sí, Claro, claro. ya, entonces, aquí lo complicado son dos cosas. Primero, recordar cómo es la regla de la cadena, que creo que con con los caminitos ayuda mucho. Y segundo, en realidad es el procesamiento de los datos, ¿no? Cómo uno va o cómo uno tiene que interpretar los datos. A ver, entonces, repito, ¿ah? Lo primero que hemos visto, que cuando veo R2, ya, profe, dos variables. Ya, no hay más variables que agregar. Yo ya no tendría que decir, profe, ¿y si es de 3 variables o si es de 4? No, porque ya me dicen que es de 2. Ya, ya está. El segunda información, esto de acá es una información, digamos, eh, que se pone solamente para la formalidad. No tiene tanta importancia, ¿correcto? Luego, la otra información, la primera información importante que debemos notar es esto de aquí. Que claro, ¿no? Básicamente es un par ordenado donde se ha colocado a las derivadas y me dicen que eso es 1,-12. O sea, prácticamente la primera componente debe ser esta primera componente, la segunda componente debe ser esto de acá. Y eso yo lo separo. ¿Se entiende ahí, chicos? ¿No? Yo separo primera componente con la primera componente, segunda con segunda. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta el momento ahí, chicos? No, profe. Ya. Cuando ahora me dicen, además, X, Y dependen solo de la variable T, eso ya me está dando que yo debo construir el esquema de cómo las variables van dependiendo. Entonces, inicialmente F depende de X y Y, eso es lo normal, y X y Y dependen de T. Y ahí está mi esquema. Con ese esquema tengo la libertad de armar, ¿no?, la regla de la cadena, ¿no? Muy bien. Después, la otra información es, o son las derivadas de X y Y en el punto cero. Pero recuerda, cuando yo veo esto de aquí, derivada de Y o Y', ¿cómo hay que interpretar Y' entonces, chicos? Y' sería la derivada de Y respecto de su variable. Pero ¿quién es su variable? ¿Quién es la variable de X y quién es la variable de Y? La T. T, ¿verdad? Entonces significa que esta derivada debe ser la derivada de X respecto de T. Por eso yo lo entiendo así. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, y entonces estoy asegurándome qué cosa significa esto de acá. Muy bien, listo. Luego me dicen que eso se supone que cuando el tiempo es cero, el punto P, estamos ubicados en el punto P, ¿verdad? Esto hay que leerlo, ¿no? En el tiempo cero o en el instante cero, nos ubicamos en el punto P. ¿Correcto? Eso es lo que significa. Muy bien, luego ya lo de naranjita que dice, ¿no? Calcule la razón de cambio de f con respecto a t, que eso también hay que interpretarlo, que es la derivada. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta el momento? A ver, si tiene Claro, alguna profe. duda por ahí. Muy bien. Entonces, luego, como dijo el compañero, una vez que se han procesado los datos, que se está interpretando correctamente, se sabe qué cosa ya tenemos, lo reemplazamos en la regla de la cadena. Pero para hacer ello, solamente esto es, profe, pero acá no está P. Bueno, en realidad no está P porque esta es la regla práctica, ¿no? O sea, como quien dice, lo puntual para la regla de la cadena. Pero lo escrito, digamos, de forma extendida,
debería ser así, ¿no? Derivada de f respecto de x. ¿Evaluado en dónde? Bueno, mira dónde está evaluado. En p. Hay que ponerle p. Derivada de x respecto a t. ¿Evaluado en dónde? En 0. Ahí está la misma información. Y así para el otro término. Y luego sería colocar ya los valores que le corresponden a cada uno e ir, ¿no? Calculando, y el resultado es lo que me están pidiendo, ¿no? La razón de cambio entonces de f respecto de t es igual a menos 46. ¿Ahora sí se entendió mejor, jóvenes? Sí, profe. ¿Cuál es la duda? Como les digo, aquí, digamos, lo fuerte sería al momento de hacer la interpretación de los datos que nos dan, ¿correcto? En el fondo yo necesito estos términos, así que estos términos me tiene que dar el problema. Pero el problema no te va a decir, ah, ya, es esto, es esto, es esto, sino tú tienes que ir, digamos, interpretando. Muy bien, a ver, sigamos con el otro ejemplito. Ahí está. Bueno, entonces, acá está la solución que hemos hecho, ¿correcto? A ver, sí, segundo ejemplo, chicos. A ver, hay que leer, ¿no? Problema igual de largo, ¿correcto? A ver, ¿qué dice el problema? Dice, la temperatura en el punto X, Y de una región del plano es igual a T de X, Y. ¿Correcto? O sea que la temperatura depende de qué variables. A ver, ¿la temperatura de qué variables depende, jóvenes? X y Y. De X y Y, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí habríamos que ir colocando, ¿no? Temperatura depende de X y depende de Y. Aprovechamos rápidamente esa primera frase. Ok, ahora, una partícula se desplaza de modo que su posición de t minutos está dada por X y por Y. A ver, más allá de la formulita que te están dando, ¿no? Que es muy interesante, que es importante, pero hay una información de repente que se sabe a leguas, pero que como estamos empezando no nos damos cuenta. ¿Qué me están diciendo aquí prácticamente, chicos? En la idea de completar mi esquema. A ver, ¿qué me estarían diciendo? A ver, si quiero completar mi esquema, ¿qué debería decir? ¿Qué debo interpretar? X depende de quién, ahí. De ti, profe. Del tiempo. Claro, ¿no? O sea que tanto X como Y dependen de T. Ah, ya, eso nada más. Sí, ese digamos es la información que debo yo en una interpretar, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ok, X y Y se miden en pulgadas. Bueno, eso es lo de menos, son informaciones ya de medidas que puede ser tanto, puede ser pulgadas, metros, por eso es lo de menos. Ok, ahora me dice, si la función temperatura satisface las siguientes condiciones. Ah, ya, acá sí hay información. A ver, T de X, 5,6 igual a 4. Chicos, ¿qué significa esto en los términos que hemos ido escribiendo? T sub X, ¿qué significa T sub X? Creo que eso es una notación de algo que también hemos hablado bastante, que usamos bastante. A ver, eso es solamente una notación de algo que sí usamos. ¿Qué significa? A ver, ¿alguien por ahí sabe? Si no, normal, mira. Esto simplemente es derivada de t respecto de quién? X. De x, ¿no? Eso no es más. Igual a 4. Y también la otra información sería derivada de y, perdón, derivada de t respecto de y en el punto 5,6 es igual a 9, ¿no? Esa es la información que uno, claro, nos lo dicen, de repente el problema para que no se escriba tanto, nos lo dicen resumido, pero por eso nosotros hay que saber procesar esa información. Ahora dice así, ¿no? Calcule la rapidez con la que está subiendo la temperatura en la trayectoria de la partícula después de 2 minutos. Ah, ya, ok. A ver, mira, me están diciendo calcule la rapidez.
básicamente calcule la rapidez de la temperatura. Entonces, ¿qué significa rapidez de la temperatura, chicos? ¿Qué me están pidiendo calcular? La derivada La derivada, ¿respecto de qué variable? de la posición. De la T. De la temperatura, perdón. Claro, es la derivada de la temperatura respecto de quién, de Al X. tiempo. Del tiempo, ¿no? Porque cuando uno habla de rapidez o velocidad, se supone que es como quien dice, es porque avanza un tiempo que está pasando y vemos cómo cambia la temperatura. Entonces, se interpreta eso, ¿no? La rapidez significa respecto del tiempo. Ah, ya, entonces uno haciendo el esquema rápidamente, a ver, mira, el esquema simplemente, para no olvidarnos, sería así. Muy bien, entonces sería derivada de t respecto de x por derivada de x respecto de t minúscula, que es el tiempo, más derivada de la temperatura respecto de y por derivada de y respecto de t. Ahí está. Muy bien, eso sería, digamos, nuestro esquema sencillo de la regla de la cadena, ¿verdad? Pero, en realidad, ¿qué significa esto de acá? Nosotros, recuerda que tú quieres la derivada de t respecto, la temperatura respecto del tiempo, ¿en qué tiempo, chicos? ¿En tiempo cero? ¿En qué tiempo? A ver, 2 minutos dice acá, ¿cierto? Para ti igual a En t igual a 2, entonces. Muy bien. Entonces, uno debería colocar así. Derivada de t respecto de x en el tiempo igual a 2, porque todavía no sé quién es este punto, por derivada de x respecto de t en 2, eso sí normal, porque es el tiempo, más derivada de t respecto de y cuando el tiempo va a ser 2, acá 2, por derivada de y respecto de t cuando el tiempo es 2. Digamos que así hay que colocar. Ahora, eso es, digamos, todo lo que podemos rescatar de la información, ¿sí? Pero ahora está en nosotros, ¿qué más? Ahora está en descubrir qué más podemos hacer. En principio, chicos, perdón, en principio, ¿cuánto vale x evaluado en 2? A ver, ¿cuánto vale x evaluado en 2? Profe, ¿quién es x? Aquí está, mira, lo he sombreado. A ver, x evaluada en 2, ¿cuánto vale? 5. 5, ¿verdad? Mira, yo voy a hacer este cálculo nada más 2 por 2 al cubo, 16 más 9, 25, raíz de 25, 5, ¿verdad? X evaluada en 2 es igual a 5. Muy bien, algo sencillo. ¿Y cuánto es y evaluado en 2? A ver, ¿cuánto es y evaluado en 2? 6. 6, ¿no? 6 de frente. Muy bien. O sea que si yo pongo como un vector, vamos a poner esto arriba, ya, y le digo, ¿no? Uy, perdón, ahí está. Entonces yo podría colocar acá que P es igual a x2, y2, como hicimos hace rato. Pero x2 es 5, y en 2 es 6. Ah, o sea, P es el punto 5,6. O sea, el punto con el cual yo estoy trabajando. O sea, ese 5,6 es en realidad el punto cuando estoy en el instante de 2 minutos. Y profe, pero ¿para qué me sirve eso? ¿Ah? En realidad te sirve solamente para estar seguro de qué cosa estamos calculando. Porque claro, acá te dije para el tiempo 2. Ah, pero para el tiempo 2, ¿qué punto es? 5,6, ¿no? Acá vamos a poner para t igual a 2, el punto es igual a, en resumen, 5,6. Ah, o sea que, claro, en lugar de, perdón,
En lugar de poner esta barrita, ¿no? Que habíamos colocado, mejor colocamos ¿qué cosa? Ya sabemos cuánto es ese punto, ¿verdad? ¿Cuánto es el punto? 5,6. Igual acá. Profe, Dime. ahí lo que puse entre comillas, ¿no sería t igual a 2? Ah, perdón, excelente. Muchas gracias. Sí, ahí está. Sí, este igual a 2. A ver, entonces, seguimos. Muchas gracias. A ver, acá igual, ¿no? Esto significa que yo debo colocar el punto en el instante t igual a 2. Ya lo sé, que es p, o sea, 5,6. Ah, ya, ¿no? Y ahí está. Entonces, esto de acá eran los primeros datos que hay que usar. Ahora, segundo, chicos, lo que sí hay que, digamos, y hacerlo manualmente, es el cálculo de esta derivada. ¿Correcto? A ver, para que me ayuden, ustedes van a derivar, se supone que saben derivar, así que deriven, chicos, y me dan el valor. ¿Correcto? Para no escribir tanto. A ver, les voy a dar 1 minuto por derivada. ¿Les parece? Algunos de ustedes hagan la derivada de x respecto de t y lo evalúan en el t en 2. Y otros hagan la derivada de y respecto de t, también lo evalúan en 2, ¿no? Para avanzar, digamos, en paralelo. Ya, chicos, a ver, les doy 1 minuto, creo que es suficiente, ya, 1 minuto y medio, por ahí puede ser. A ver, y me dicen el valor nada más, porque eso es lo que nos faltaría, ¿no? Una vez que nosotros calculamos estas derivadas, lo debemos reemplazar tanto aquí y aquí. Y listo, luego sería juntar toda la información en la formulita o esquema de regla de la cadena. Ya, chicos, a ver, un minutito, a ver, un minutito. A ver, entonces, ¿cómo vamos, chicos? A ver, ¿está operativo o no? No creo que tanto, ¿ah? El primero es 3t al cuadrado sobre raíz de 9 más 2t al cubo. Ya, pero, ok, ahora evalúalo para el t igual a 2. A ver, chicos, en realidad, Profe, sale 2,4. 2,4. Ok, en realidad eso no debería generarnos tantos problemas, ya que, claro, ¿no? En un examen no vas a ponerte a calcular, sino la recomendación, ¿qué cosa es? Usar tu calculadora, ¿verdad? Es eso nada más. A ver, entonces, a ver.
Ya, entonces, ¿cuánto sale? ¿2, cuánto? 2,4, profe, primero. 2,4, ¿no? Muy bien, excelente. Ok, ¿y quién ha hecho para Y? A ver, ¿alguien ha hecho para Y? Me Sale falta reemplazar con el 2. Y sale 4. 4. 4, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver. Ok, ya está. Sí, eso digamos que hay que evaluarlo. Entonces, ya, muy bien. Acá ponemos, acá sí creo que tenemos que poner, acá tenemos que poner 2. Entonces, la derivada de t respecto del tiempo, en el tiempo 2, es colocar la información. Acá tenemos 4 multiplicado por esta segunda derivada que aquí lo hemos calculado. Ahí está. Ahí está, reemplazamos nada más. Entonces acá sería 2,4. Muy bien. Más esto de acá sería 4. A ver, no, perdón, 9. Por ahora el último que es 4. Ahí está. Sí, que es 4. Muy bien, sería entonces 36 más ¿cuánto, chicos? 9,6. 45,6 saldría. A ver, 45,6. Sí, ahí está. ¿Alguna pregunta por ahí, chicos? ¿Consultas? Ok, a ver, a ver. Muy bien. Entonces, ahí está la solución, por si acaso, ¿no? Ahí está, 45,6. Bueno, ya, acá debe ser, acá se han equivocado, me parece. Debe ser 45,6, ¿ya, chicos? Acá esa es la respuesta. Ya, muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente problema también rápidamente. Acá hay que un poquito más rápido ya. Entonces dice así, ¿no? El radio de un cono circular recto está aumentando en razón de 1,8 pulgadas por segundo, mientras que su altura está disminuyendo a razón de 2 pulgadas por segundo. Esas son informaciones que hay que interpretar. Calcule la rapidez con la que está cambiando el volumen del cono cuando el radio es 120 pulgadas y la altura es 140 pulgadas. ¿Ok? A ver. Entonces, vamos a plantear. Este es un problema geométrico. A ver, tenemos aquí un cono. Entonces, acá hay que saber quién es el radio. Se supone que es el radio de la parte de abajo. Ahí está, un poquito más grande. Ya está. Ya, ahí está. El radio es esto de acá, ¿no? Se supone que esta base es una circunferencia. Ahí está el radio. Y obviamente la altura sería desde el centro hasta el punto más alto. Eso sería el. Pregunta, chicos, ¿cuánto es el área, perdón, el volumen del cono? En realidad el volumen del cono depende de dos variables. Si es más amplio la base, obviamente va a ser más grande el volumen, así que depende del radio de la base. Pero también depende de la altura, ¿o no? Claro, profe, si es más alto, más volumen, si es más bajo, menos volumen. Ah, o sea que depende de dos variables. Ah, ok, o sea que en mi esquema tendríamos así. ¿Sería correcto eso, chicos? ¿No? Recuerda que tú quieres usar la regla de la cadena. Ya, ok. Pero ahora sí, lo que tú tienes que saber es cómo es la fórmula de el volumen de un cono. A ver, ¿cómo sería la fórmula para el volumen de un cono? Eso sí hay que saber, si no, igual cuadernito, librito para recordar. Es r cuadrado por la altura, o sea, el radio al cuadrado por la altura sobre 3 por pi. Ahí está. Esa es la fórmula, ¿correcto? Muy bien. Pero además te están dando una información literaria.
Por ejemplo, te dice así, ¿no? El radio, digamos, en resumen, el radio está aumentando a razón de 1.8 pulgadas. ¿Qué significa eso, digamos, en resumen? Por segundo todavía, te dice así, ¿no? Por segundo. O sea que a lo largo que va pasando el tiempo, el radio está aumentando, ¿no? ¿Cuánto es lo que aumenta? 1,8 pulgadas por segundo. Eso, ¿qué dato, qué información me da? Información de longitud, información de tiempo, información de velocidad o rapidez. ¿Qué dato me está dando eso, chicos? Claro, ¿no? Es la información de cuán rápido cambia el radio. O sea, sería derivada del radio respecto del tiempo, ¿no? Porque el tiempo me dicen segundo. ¿Y eso cuánto es? Mira, acá hay una palabrita mágica. Profe, si es aumentando, se pone más, ¿cuánto? 1,8. ¿Correcto? Más 1,8. Ya, profe. ¿Ok? ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando te hablan ahora cuando nos hablan ahora de la altura, mira, mientras que su altura está disminuyendo a razón de 2 pulgadas por segundo. ¿Eso qué sería entonces, chicos, ahora? A ver, ¿cómo sería entonces, claro, cuando me hablan de que se aumenta o disminuye a razón, eso es derivada. Pero cuando me especifican que está disminuyendo, ¿qué signo debo colocarle? ¿Ah? ¿Qué signo debo colocarle? Eso es un dato que no me dicen, ¿verdad? Pero si me dicen que está disminuyendo, debo colocarle menos. O sea que acá sería menos ¿cuánto, chicos? Menos 2. 2. Eso nada más. ¿Correcto? Eso nada más. Muy bien. Esto es en general, ¿no? Y bien. O sea que en pocas palabras, profe, R y H dependen de dos variables. Muy bien. Perdón, R y H dependen de la variable T. Ok. Y al final te dice, calcule la rapidez con la cual el volumen cambia, en resumen. La rapidez con la cual el volumen cambia. El volumen obviamente del cono, ¿verdad? Cuando el radio es 120 y la altura es 140. Ok, o sea que cuando el radio es 120 y la altura 140, quiero calcular la rapidez. Pero, ¿qué significa calcular la rapidez, chicos? Hacer la derivada de P respecto de ¿quién? Del tiempo, ¿verdad? Y eso, en pocas palabras, ¿quién sería? Sería derivada de B respecto de sus variables. ¿Derivada de quién, chicos? A ver, el caminito, no nos olvidemos. Ahí está, los caminitos, muy bien. Entonces sería de respecto de R por derivada de R respecto del tiempo más derivada de R, de B, perdón, de B respecto de la altura por derivada de la altura respecto del tiempo. Muy bien. Entonces, aquí habría que averiguar cuánto es esta derivada. A ver, chicos, por acá hay que poner. ¿Cuánto es la derivada de B respecto de R, chicos? A ver, hay que derivar aquí. Derivada de B respecto de R. Acá está B. A ver. Pi tercios. Pi es constante, se mantiene. H también es constante, se va a mantener. Pero 2R al cuadrado, su derivada es 2R, ¿no? Allá, R, 2R. Ahí está. ¿Sobre cuánto? Sobre 3. Muy bien. ¿Y cuánto es la derivada de B respecto de cuánto? Respecto de H. Igual, derivo respecto de H. H como que derivada de H respecto de H es 1. Y me queda todo el término constante, que sería esto de acá. Pero no te están pidiendo en cualquier punto, ¿no? Sino te están pidiendo en el punto cuando
R y H valen 120 y 140 respectivamente. Así que yo debería reemplazar acá, ¿no? 2pi por R, pero R me están pidiendo en 120. Ah, ya, es 2pi por 120. ¿Listo? Multiplicado por H 140. Así nada más. Dividimos entre 3. La misma situación, derivada de B respecto de H, que sería pi por R cuadrado. R cuadrado, ¿cuánto es, chicos? R cuadrado es 120 al cuadrado. Sobre 3 nada más. Sobre 3. Muy bien, entonces esta es la información que hay que introducir a nuestra regla de la cadena. Ahí está, de la velocidad del volumen. A ver, entonces derivada de B respecto de R es todo esto de acá. A ver, ¿alguien me puede ayudar con los cálculos? Voy a poner, ok, muchas gracias, Aarón. Se adelantó, excelente, Aarón. Sería entonces 11.200 por pi, y no nos olvidemos la derivada de R respecto de T, que sería 1,8. 1,8, ¿verdad? Mira, esta información, por si acaso, la estoy colocando de aquí, ¿no? En realidad, para ser más específicos, tenemos que colocarle más 1,8, ¿cierto? Porque por algo está el signo. Más, ahora la derivada de B con respecto de H, que sería, como nos dice nuestro compañero Aarón, sería básicamente 4.800 por pi, nada más, pero esto está siendo multiplicado por la derivada de H respecto del tiempo, que sería, mira, es menos 2. Menos 2. Entonces, ¿cuánto nos sale esta velocidad, chicos? A ver, ¿cuánto nos sale esta velocidad? La velocidad del volumen, ¿cuánto nos sale? A ver, sería multiplicar, a ver, calculador en mano. Ahí está, muy bien. 10.560 pi, ¿verdad? Nada más. Ok, entonces eso sería la respuesta final, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, 10.560 pi por pulgadas por minuto, ¿no? Pulgadas por segundo, perdón. Muy bien, ahí está, chicos.